Vamos en esta mañana a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, continuando con nuestra serie de las bendiciones y las maldiciones. La última conferencia pudimos nosotros claramente establecer que las bendiciones y las maldiciones, los bienes y los males de la vida, están relacionados con la obediencia a Dios. Y muchas de estas maldiciones y bendiciones también están relacionados con objetos físicos. Antes de que yo tome la cena del Señor aquí el domingo, yo puedo servir en esa copa donde servimos el jugo de uva y ese pan que usamos aquí el domingo. Estos dos elementos yo los uso en mi casa todos los días, al cenar, al comer y al desayunar. Y sin embargo, hay veces que lo he tomado en pecado y no me ha pasado nada. Pero la Biblia dice que cuando lo hacemos como asamblea, como iglesia, y estamos simbolizando en la copa y en el pan la sangre y el cuerpo de Jesucristo, esta copa de bendición se puede convertir en ese momento en una maldición. Tú puedes atraer a tu vida, al tomar la cena del Señor, una maldición, una enfermedad y aún la muerte. Cuando no discernimos y cuando somos superficiales en no juzgarnos y examinarnos a nosotros mismos. Entonces la Biblia nos muestra claramente de qué forma se relaciona en el momento de tomar la cena la bendición y la maldición en la copa y en el pan que vamos a tomar en ese momento. No, vuelvo a repetir, en tu casa ya no tiene ese valor. ¿Por qué? Porque el valor se le da de acuerdo al simbolismo que las Escrituras le dan. Vimos también que aún siendo cristianos, dice la Biblia que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario, ¿no es verdad? Sin embargo, sigue suelto. Dice la Biblia que hemos muerto al pecado. Sin embargo, sigue el pecado manifestándose en nosotros. Dice la Biblia que ya nuestro viejo hombre fue crucificado. Sin embargo, se nos exhorta a crucificarlo nosotros y hacerlo morir porque está viciado. Entonces vemos nosotros que la Biblia nos muestra los aspectos legales de la obra redentora de Jesucristo. Los aspectos legales, el diablo ya fue vencido, el pecado ya fue vencido, el viejo hombre ya fue crucificado, pero existe todavía los efectos prácticos. Al mismo tiempo que Satanás ya fue vencido y que no nos toca, etcétera, etcétera, en la práctica tenemos que aplicar la obra de Cristo a nuestra vida diaria experimentalmente. Dice Romanos 6:6 que mi viejo hombre ya fue crucificado, pero también se me dice que está viciado y que sigue latente dentro de mí. Dice la Biblia que todas estas cosas ya tuvieron el aspecto legal y la gente me dice, Armando, pero la Biblia dice que ya fuimos muertos al pecado. Sin embargo, el pecado sigue actuando en nosotros porque es el aspecto legal. Y lo mismo pasa con Satanás y con sus demonios. Ya fueron vencidos. Sin embargo, en muchos cristianos sigue operando el viejo hombre, sigue operando la carne y siguen operando los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no se han apropiado ni han reclamado, tal vez por ignorancia, tal vez por desobediencia, los efectos legales que nos corresponden, que son nuestros, pero que tenemos que apropiárnoslos nosotros a través de la fe. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener un panorama claro y decir, no, el cristiano ya no puede ser maldecido, el cristiano ya no le puede tocar Satanás, el cristiano ya no puede caer en pecado. Esto no lo enseñan las Escrituras. Esto es una herejía, esto es un extremo de una enseñanza demasiado inflada, porque la Escritura nos enseña claramente también lo opuesto. Y nos enseña, repito, que ya fue vencido, que el pecado fue vencido, pero en la práctica nosotros tenemos que llevarlo a cabo a través de la fe. Apropiarnos las promesas y vivir en la forma en la que Jesucristo ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En esta mañana vamos a analizar las maldiciones de Deuteronomio 28 que estaban relacionadas, la mayor parte de ellas enfermedades. Estaban relacionadas con la desobediencia a Israel. Y veamos, por ejemplo, el versículo 13 de Deuteronomio 28, antes de analizar las maldiciones,
que en el versículo 13 se nos enseña cómo podemos nosotros darnos cuenta si estamos bajo una bendición o bajo una maldición. Si en tu vida está operando la victoria y de qué forma puedes tú evaluar y discernir los síntomas de la victoria y de la bendición. Y se nos muestra también en este versículo si está operando en nuestra vida la maldición. Dice Deuteronomio 28, versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Cómo puedo saber si me encuentro bajo una bendición o bajo una maldición? Este versículo nos da profundamente una luz maravillosa al respecto. Quiero que observen la primera fase. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. La cabeza es la que dirige y hace las decisiones. La cola es solo arrastrada. Entonces aquí se usa la analogía de un animal para que nosotros entendamos en dónde podemos estar y en dónde podemos funcionar en la obra de Dios. Dice la Biblia que la obediencia, Dios siempre nos pondrá por cabeza, o sea, vamos a estar al control de nuestra vida. Eso es lo que significa estar por cabeza. Estar controlando nuestras decisiones y haciendo decisiones adecuadas. Estar por cabeza significa tener una vida con dirección y con estabilidad, una vida mental y emocional, donde verdaderamente estoy siendo dirigido y no estoy siendo arrastrado por mis circunstancias. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, Jeremías 17, las siguientes palabras. Y dice el profeta en el versículo del 7 al 8, bendito el varón, bendito, bendecido, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Todas estas son promesas, recuérdenlo. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, así dice el Señor, verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Aquí vemos nosotros quiénes son los que están por cabeza, los que están dando fruto. El calor son las pruebas, las tribulaciones, las opresiones, las angustias. Cuando viene todo eso a nuestra vida, no nos derrumba. Sigues de pie, tu dirección no la pierdes, sigues estable, sigues tomando decisiones, sigues teniendo paz, sigues teniendo relación con Dios. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda quitarnos la paz con Dios. Cualquier mujer que diga, por mi esposo no he crecido, si tuviera otro esposo podría llamarme Sor Juana Inés. Cualquier marido que diga es que por la esposa que tengo, o cualquier muchacho que diga es por mis papás, cualquier persona que tener a algo o a alguien, persecución, o espada, o desnudez, o pobreza, o la abuela, o la suegra, lo que sea, y diga que cualquier factor en este mundo es el causante de que nosotros no tengamos paz, el tal sea mentiroso. Porque nuestra relación con Dios, mi paz con Dios, mi armonía con Dios, no depende de ningún factor externo, ni de la pobreza, ni de la riqueza, ni de la enfermedad, ni de mi papá, ni de mi esposa, ni de mis hijos. Depende de mi comunión con Él. Y por eso dice la Biblia que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. No hay nadie. Cuando nos separamos de Él, somos nosotros deliberada y voluntariamente. Y esto lo tenemos que comprender. No le echemos la culpa a las circunstancias.
No digamos, es que mis vecinos son escandalosos y no me dejan orar, o mi esposa no me deja orar, o mi esposo hace esto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Esto solamente es el resultado y el producto de una naturaleza caída pecaminosa que siempre busca autojustificarse y autocompadecerse por las circunstancias que estás atravesando. Ser cola es lo contrario, y esto significa vivir arrastrado siempre por las circunstancias, ser llevado siempre por el viento de todo pensamiento, ser inestable, ser inconstante, no poder controlar las situaciones. Dice Jeremías 17, del 5 al 6, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Escuchen lo que es una cola. Ser cola es ser como la retama en el desierto. Ahí está la inestabilidad. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, una vida vacía, una vida seca, una vida carente de propósito, una vida carente de razón para vivir. Morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada, soledad, angustia, está aquí en tierra despoblada y deshabitada. Errante en tu mente, confundido por las situaciones, sin saber nunca en dónde vas a acabar. Eso es ser cola, eso es ser y estar bajo una maldición. Después dice otra vez en Deuteronomio 28, Jehová, en el mismo versículo, en la última parte del versículo 13, y estarás encima y no estarás debajo. Estar encima significa vivir arriba de los problemas, arriba de las circunstancias, una vida de victoria contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Hemos nosotros visto y analizado continuamente las águilas, nos ilustran en Isaías 40, de qué forma esta ave, al ver las tormentas y los rayos, no huye como las demás aves y se esconde debajo de los árboles y hacen cuevas. El ave es un ave que Dios diseñó como nuestro ejemplo, que cuando ve la tormenta se propone en su mente y se arma del pensamiento de irse en contra de la tormenta, y viene la tormenta y el águila se va en contra y atraviesa la tormenta. Y cuando atraviesa la tormenta el águila, ella es victoriosa porque la tormenta queda debajo y ella arriba. Hermanos, en Jesucristo nunca traten de esconderse o de tratar de huir de los problemas. Que estás embarazada, muchacha que me escuchas, enfrenta tu embarazo y enfrenta con valor y con poder de Jesucristo, y no trates de huir de la tormenta tratando de abortar. Que tu esposo es esto y que descubriste que tiene un amante, no huyas ni le des el divorcio, enfréntate y lucha contra el problema. Todas las cosas que enfrentemos, los gigantes que se levanten contra nosotros, por más temerosos y por más que quieran infundir en nuestro ánimo y desanimar nuestro ánimo, no huyamos. David se enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos a Goliat. Y dijo Cristo que cuando nosotros confiáramos y creyésemos que verdaderamente Él es poderoso, podríamos hablarle a la montaña y decirle al problema y mover los obstáculos, y la montaña nos obedecería y sería trasladada al fondo del mar. Dios quiere que estemos encima de todos los problemas. Dios no quiere que los problemas los tengamos aquí arriba. ¡Ay, la pachura! Ya no sé qué hacer, y ya no sé qué hacer. Échame la pacha, échame un traguito de alcohol, una pastilla tranquilizante, háblele al psiquiatra, llévenme al psicólogo. ¡Ay! Eso es estar por cola y estar debajo. ¿Qué le falta a esa persona? ¿Por qué está oprimida? ¿Por qué está angustiada? ¿Por qué no tiene el valor de, como las águilas, infundir? Porque lo que nos da ese valor para volar más alto que las águilas es esperar en Jehová. Los que esperan en Jehová, nada más que claro es la palabra de Dios, tendrán nuevas fuerzas. ¿No sabéis que el Jehová Dios de los cielos es el Dios que no se cansa y que le da esfuerzo a aquel que ya siente, Señor, se me cae la casa, mi problema, mi matrimonio, mi iglesia? Ya cuando sentimos que la casa se nos cae y que los problemas son grandes, acuérdate que hay un Dios y que está esperando que en ese momento clames y le digas: Señor de los ejércitos, no es tuyo el poder y no es tuya la majestad y no gobiernas sobre los ejércitos de los cielos, y no es cierto que nadie puede contra tal poder y tal dominio, y no es cierto que tú eres mi Padre.
Entonces, ¿por qué nos amilanamos? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos comiencen a gobernar? ¿Por qué nos pasamos de la cabeza a la cola? Porque se nos olvida que nuestro poder y nuestra fuerza está en confiar y tener fe en Dios. Ser cola y estar debajo es simplemente porque has abandonado los recursos, y sin la fe es imposible agradar a Dios. Estar debajo significa vivir derrotado, vivir oprimido, dominado por las circunstancias, vivir en constante depresión y en constante angustia, de derrota, en derrota, en derrota, en derrota. Eso es estar bajo una maldición. Dios no tiene ese propósito para tu vida. Cristo vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Una vida de paz, de estabilidad, de armonía, de dirección, de razón para vivir, siempre y cuando lo obedezcamos. Todas las demás cosas y características de nuestra vida en contra de esto es porque nosotros nos hemos acarreado. Recuerden, la maldición no viene sin causa. Pasemos ahora a ver las maldiciones. Y vamos en esta mañana a comenzar la conferencia, la continuación de esta conferencia, 7 indicaciones de que hay una maldición en Deuteronomio 28. Vamos a ver 7 indicaciones de que puede existir una maldición. Quiero que pongan mucha atención. Les voy a leer las 7 características de todo el capítulo 28. Resumidas. Harían bien en apuntar a los que sepan taquigrafía. Si tú tienes una característica que yo voy a mencionar ahorita de Deuteronomio 28, no significa que estés necesariamente bajo una maldición, pero si tienes 2 o 3, no puedes tener la menor duda de que en tu vida está operando fuerzas malignas, y por qué están operando es lo que tú tienes que discernir y examinarte y analizar tu vida, pero hay fuerzas malignas operando, ya sea lo vimos por herencia, ya sea por desobediencia, etcétera, etcétera, pero tú tienes que discernir y examinar para poder apoderarte de la bendición y romper en esta misma mañana con cualquier maldición que Satanás haya querido poner sobre tu vida. Existen 7 condiciones o problemas que nos pueden servir como indicadores para distinguir si está en operación la bendición o la maldición. Y estos 7 problemas están íntimamente relacionados con esta lista en Deuteronomio 28. La primera es desórdenes mentales, nerviosos o emocionales. Desórdenes mentales, nerviosos o emocionales. 2, enfermedades crónicas, repetidas, especialmente hereditarias. Que siempre estés enfermo, que siempre estés enfermo, que siempre estés enfermo, y tu mamá siempre estuvo enferma, y tu mamá se murió de cáncer, y tu papá se murió de cáncer, etcétera, etcétera. Número 3, esterilidad o tendencia a abortar en la familia continuamente. Tu hermana abortó, y tú abortaste, y tu abuela abortó, etcétera, etcétera. Número 4, desintegración familiar. Tus abuelos se divorciaron, tus padres se divorciaron, tú ya llevas 2 divorcios, y todas estas cadenas de continua desintegración familiar es una maldición. Número 5, insuficiencia financiera continua. Siempre te va mal en los negocios, siempre no tienes ni para diezmar, no tienes ni nada para la obra. Dios quiere que abunde en nosotros todo buen don y toda buena dádiva para que demos abundantemente a la obra de Dios. Pero una persona que no tiene, ni siquiera lo vamos a analizar poco a poco, ni siquiera para dar para la obra de Dios, es una maldición por la que te encuentras. ¿Se imaginan ustedes, como dice mucha gente, es que Dios quiere que yo sea pobre? Vamos a ver ahorita que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser pobre miserable. Y son 2 cosas muy diferentes. Número 6, tendencia a los accidentes. Personas que han tenido 4, 5, 6 accidentes y te rodean los accidentes desde que eres niño. O a tu mamá, o a tu papá, o a tus hermanos, etcétera, etcétera. Y número 7, historia de suicidios o de muertes no naturales en tu familia, desde tus bisabuelos hasta tu 4ª generación. Tendencia constante de suicidios y de muertes trágicas constantes en la familia. Vayamos a analizar el primero, los desórdenes mentales, nerviosos y emocionales, en 5 versículos. Versículo 20, 28, 34,
65 y 66. Veamos la primera indicación de una maldición: desórdenes mentales, nerviosos o emocionales. Versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Quiero que vean aquí dos palabras: quebranto y asombro. Esta palabra hebrea es mehumá, M-E-H-U-W-M-A-H, mehumá o mehuma, y significa confusión o alteración mental continua. Versículo 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Vean ustedes aquí la palabra locura. Aquí vemos otra vez la mente afectada por una maldición. Locura, esquizofrenia, neurosis, psicosis, alteraciones de la mente, desórdenes nerviosos. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quiere para sus hijos? Versículo 65, versículo 34. Y enloquecerás, otra vez, a causa de lo que verás con tus ojos. Versículos 65 y 66. Y ni aún entre estas naciones descansarás. Vean ustedes la falta de descanso físico. No vas a descansar, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso. Ahí están esas personas que sienten que se les sale el corazón y esa angustia y con ataques cardíacos constantes y una ansiedad de vida por lo que recurren a pastillas tranquilizantes. Aquí está corazón temeroso, cuando la Biblia nos dice: el varón que confía en Jehová no tendrá temor de malas noticias. Huye el impío como un león, mas el justo está confiado. El justo está confiado. Vivir bajo maldición es vivir con un corazón siempre temeroso, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, falta de sueño, insomnio constante y tristeza de alma. Una persona continuamente deprimida, continuamente triste, continuamente melancólica, está bajo influencia de poderes malignos. ¿Y por qué? Porque esa persona necesita ser liberada de esa opresión mental. ¿Y por qué está así? Algo hay en su vida que la ha marcado, que puede ser hereditario, puede ser pecado, puede ser culpa que no ha olvidado. Ha habido algo en tu vida que te ha quitado totalmente la brújula, ya no tienes visión, no tienes ánimo para vivir. Hay intentos de suicidio en tu vida, te quieres quitar la vida, ya quieres emborracharte, quieres acabar con todo. Todas esas cosas vienen por causa de una maldición. En la conferencia y en la serie de sanidad interior, ¿se acuerdan la diferencia entre depresión normal, ¿se acuerdan? Y depresión anormal? Cualquiera de nosotros, como Elías, Jonás y Moisés, somos sujetos a depresiones normales. Pero cuando esa depresión ya dura 4 meses y 5 meses y estás deprimido y temeroso y triste y melancólico y no se te puede quitar, tú en esta mañana necesitas saber que el poder de Jesucristo te puede librar de ello. Pero tú no puedes seguir viviendo así, porque te estás autodestruyendo. Dice el versículo 66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso, fíjense qué triste, de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Las áreas afectadas, en el primer la indicación de una maldición, desórdenes mentales, nerviosos y emocionales, son el corazón, el alma y la mente. Esta clase de gente, afectada por estas situaciones, desórdenes psíquicos, mentales, constantes, insomnios, pesadillas, temor, desfallecimiento, locura, inestables, sin razón, bandeando por un lado como un barco llevado por, etcétera, etcétera. Esta clase de personas son las que los psicólogos y los psiquiatras califican como neuróticos, psicóticos, paranoicos, esquizofrénicos, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes
lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 57. Versículos del 20 al 21. Y dice el profeta Isaías 57 del 20 al 21, pero los impíos son como el mar, no dice los enfermos mentales, dice los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Vean ustedes aquí la inestabilidad emocional y mental de una persona afectada por problemas mentales. Y como ella no tiene ninguna explicación, pues tiene que ir al psiquiatra, y el psiquiatra no puede hacer nada más que darle chochos. Pero es un problema espiritual. No es mental. La mente está solamente reflejando lo que internamente en tu espíritu ha sido afectado gravemente. Pero tu problema es espiritual. Y esta falta de inestabilidad, la Biblia dice en Isaías, es por tu impiedad, por tu maldad, tu perversidad, tu falta de paz con Dios es por pecados no confesados. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y Filipenses 4:6-7 dice que cuando ya recibimos esta paz, la podemos seguir teniendo al venir a Dios en oración, ruego y súplica. Dice Isaías 57, 20 y 21, que no puede estarse quieto, y sus aguas, ves todo lo que en tu vida hay, sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La paz es una bendición de Dios. La paz es algo que resulta cuando en nuestra vida interior hay armonía con nuestro Creador. Cuando no hay estorbos, cuando no hay mala hierba, cuando no hay cizaña aquí en mi corazón, cuando mi jardín lo he limpiado, lo he podado, he regado mi planta, el resultado de todo esto es que tengo que tener paz, armonía, comunión con Dios. Y mi vida tiene que estar regida por esta paz. Dice Colosenses 3, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:16. Y la palabra gobierne aquí en griego es arbitrie, como un árbitro. Un árbitro en un partido entre el América y el Cruz Azul saca el silbato y dice offside, y se detiene el juego. Y cuando tú no tienes paz, Dios está diciendo para el juego, ya no sigas, ya ni siquiera me sigas sirviendo, ya ni siquiera me levante las manos. Si no tienes paz, analiza tu vida, porque para que tú vengas, me ofrendes, vivas, leas la palabra, tienes que tener paz en tu corazón. La paz de Dios tiene que gobernar nuestra vida interior. Y la campana suena, el árbitro suena, cuando no hay paz en nuestra vida. ¿Tienes tu paz en esta mañana? ¿Hay algo en tu vida en esta mañana que te está produciendo una inquietud ya de varios días, 4 días? A lo mejor ya ni siquiera duermes bien. ¿Tienes algo en tu vida que te está angustiando 3 o 4 días? Déjame decirte que todos los desórdenes psíquicos y nerviosos y mentales crecen. Crecen. Puede ser que Satanás te esté oprimiendo mentalmente. Yo he descubierto más y más y más en mi vida que cuando me siento deprimido, cuando me siento desanimado y me comienzo a abandonar, sí es cierto, ya no hay esperanza, ya se acabó todo, ya ni para qué me levanto, ya ni para qué vaya a la iglesia, ¿con qué objeto? ¿Para qué me porto bien? Y todas esas cosas que comienzan a venir en mi mente no vienen de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación alguna, del cual viene todo buen dádiva y todo buen don. Esto tampoco viene de mi carne, yo no quiero pensar eso. ¿De dónde viene? De Satanás. Y yo sé que no tengo, escúcheme, no tengo ni 10 segundos para contraatacarlo. Inmediatamente donde me encuentre me meto a un baño, donde esté o en el carro me paro junto al periférico y comienzo en el nombre de Jesús. Yo reprendo y ato todo espíritu de desánimo y de angustia y todo espíritu depresivo en mi mente, porque tú me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, Señor, y soy victorioso y tengo tu paz y te reprendo, Satanás. Pero ni 10 segundos tenemos. Deja que crezca y vas a estar 3 horas deprimido, 4 horas deprimido, un día deprimido, 48 horas deprimido. ¿Y por qué? Porque tú así lo has querido.
Tenemos la palabra hablada, la palabra de Dios, con la cual podemos nosotros atar a los poderes del maligno. Pero cuando nosotros dejamos que estos pensamientos nos gobiernen, es cuando se nos olvida que tenemos nosotros que cerrar nuestra mente a estos dardos malignos que todos los días Satanás lanza con pensamientos negativos y de depresión y de derrota, y tú levántate sobre las circunstancias y grita al Señor: ninguna arma forjada contra mí prosperará, tu espíritu es de valor, Señor, de dominio, de poder propio, soy tu hijo, no me dejarás, no me desampararás, y te levantas y vuelas hasta los cielos, en el poder del Espíritu Santo. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Veamos la segunda indicación de las maldiciones y veamos ahora las enfermedades. Deuteronomio 28. Y estuve tratando de sacar cada palabra que se menciona aquí en Deuteronomio 28 en el hebreo, para que nosotros nos demos cuenta de qué forma, no solamente, ¿en qué área estuvimos hace un momento? En el área de la mente. En el área de la mente. En el área de la mente. Locura, depresión, psicosis, esquizofrenia, neurosis. Ahora vamos al área del cuerpo. Dice el versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. Esta palabra mortandad es la palabra hebrea, que significa plaga. Y aquí nos habla de algo constante, o sea, una plaga es algo que azota grandes porciones de terreno aquí en el planeta Tierra. Una plaga, por ejemplo, es el SIDA, una plaga, por ejemplo, es el cáncer, así que afecta millones de personas. Una plaga es estar enfermo tú y tu esposa y tus hijos y tus abuelos y tus padres, etcétera, etcétera. Y aquí nos muestra la palabra de Dios y se le llama la palabra mortandad, que viene directamente de Jehová como una consecuencia de que tú abandonaste la obediencia. Versículo 22, Jehová te dirá de tisis. La tisis es tuberculosis pulmonar. Fiebre. La fiebre son altas temperaturas. Inflamación y ardor. Esto se refiere a la piel y a los músculos. Con sequía, calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 27. Jehová te dirá con la úlcera de Egipto. Esto lo encontramos en Éxodo 9, del 8 al 10, y es un sarpullido o irritación de la piel constante. Dice el versículo 27, con tumores. El tumor es una multiplicación anormal de las células que produce un desarrollo patológico de los tejidos. Esto es lo que se llama tumores. Un desarrollo o multiplicación anormal de las células que produce un desarrollo patológico de los tejidos. Luego dice el versículo 27, sarna. Esta es una enfermedad contagiosa de la piel, manifestada con la aparición de vesículas y pústulas que causan picazón intensa y cuyo agente es el ácaro o arador. Versículo 28. Jehová te dirá con locura, aquí la tenemos otra vez, ceguera y turbación de espíritu. Versículo 35. Te dirá Jehová con maligna pústula. Esta es una vesícula inflamatoria de la piel llena de pus. Versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Y dice, plagas grandes y permanentes. Repito, plagas grandes y permanentes. Y enfermedades malignas. Y la palabra maligno nos denota que su origen es de los poderes malignos del infierno. Malignos son enfermedades producidas por los demonios o por Satanás. Como lo vimos en el devocional de Lucas, de la mujer que Satanás se le metió un demonio a la columna vertebral, y el demonio de la columna vertebral la impidió 18 años que esa mujer se enderezara. Un demonio le estaba causando una joroba, y Cristo viene y libera a esta hija de Abraham. Los demonios pueden entrar a tu hígado, a tu estómago, a tu pulmón. ¿Ustedes sabían que en un átomo pueden caber 5,000 demonios?
Yo creo que son más pequeños que los microbios o pueden adoptar los demonios, tamaños microscópicos, al grado que el gadareno tenía 2000. En un dedo pueden caberse más de 50 demonios, en un dedo. Así es como operan, como virus, como bacterias, como cosas patológicas, espirituales, pero solo la Biblia lo revela. Cualquiera se reiría de estas cosas y le atribuyen a esto locura, y le atribuyen a esto un problema hereditario, y le atribuyen que es esquizofrenia, y la palabra de Dios nos muestra que hay poderes operando en el mundo de los seres humanos que tienen el poder destructivo de afectar nuestra vida mental y nuestra vida física. Vean ustedes en el versículo 59 que dice enfermedades malignas y duraderas, y compárenlo finalmente con el versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Esta lista, vuelvo a repetir, no indica que cualquier enfermedad, ahí está otro extremo, ¿verdad? Llegas ahorita y a tu esposa le duele el estómago, tienes un demonio en el estómago. O comienza la negra, ¡achis! Tienes un demonio en las narices. Esto no implica que cualquier enfermedad y que todas las enfermedades pueden ser el resultado de alguna maldición o algún problema demoníaco. Hemos visto que, por ejemplo, si tú estás jugando tenis y estás empapado en sudor y te avientas un vaso helado de agua, te da una bronquitis inmediata. No viene ni de Dios ni de Satanás. Tú violaste una ley física natural. Tú estás jugando fútbol y caes mal y te rompes el hueso. De alguna forma accidental, porque no estabas preparado, porque no te calentaste en tus músculos, etcétera, etcétera. Te levantas temprano y abres el chiflón. De tu ventana y hasta de una bronconeumonía, otra vez rompiste una ley natural. No todas las enfermedades, y tenemos que ser equilibrados, vienen de Satanás, ni tampoco como una maldición. Pero quiero que noten ustedes lo siguiente: la palabra plaga, incurable y duradera, se repite más de 6 veces. Y la palabra maligna nos indica un factor externo en operación, malévolo e inteligente, que puede operar en el cuerpo humano. Veamos Lucas 6:18 en el Nuevo Testamento. Porque vamos a diferenciar las enfermedades, de qué forma estos poderes malévolos y malignos son puestos en operación. ¿Quién hizo a Satanás? ¿Y a los demonios? Muy bien. Si Dios permitió la rebelión satánica y demoníaca, quiero que ustedes sepan que la Biblia nos dice que todos estos demonios y el ejército de los cielos demoníaco, Dios los usa como destructores para poder llevar a cabo sus planes en los hijos de desobediencia. Y cuando una persona me dice, mira Armando, el diablo me hizo esto para que yo cayera en este accidente, perdón, Dios me aventó ese carro para que me atropellaran, quiero decirte que no fue Dios el que te aventó el carro, Dios lo permitió porque Dios lo sabe todo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que a lo mejor tú vivías en pecado, te rebelaste contra Dios, en ese momento entra el diablo y el diablo no opera más que a través de un derecho legal. Los demonios y Satanás actúan bajo derechos legales. Y cuando hay una invasión o algo, un ataque demoníaco, es porque Dios, como el juez del universo, se echa para atrás y deja que Satanás está jugando un juego limpio. Él tiene derecho sobre esa persona porque Dios no puede hacer nada para proteger a esa persona, porque si Dios la protegiera en contra de su ley, Dios sería injusto y no sería santo.
Y cuando Dios se retira y deja que Satanás actúe, Satanás es el verdugo, el que lleva a cabo los juicios de Dios y las operaciones en contra de una raza humana que quiere vivir sin Dios. Dice el libro de Lucas capítulo 6, versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. La palabra espíritus inmundos nos habla, escuchen, de personas. Son personalidades. Los demonios tienen voluntad. Los demonios tiemblan, tienen emociones. Los demonios tienen sentimientos. Los demonios pueden tomar decisiones. Los demonios son obedientes. Los demonios se sujetan a Satanás. Los demonios actúan, operan, tienen conocimiento, conocen la historia, conocen al ser humano, conocen de física, conocen de química, conocen de astrología y conocen a Dios. Son personalidades que la Biblia nos revela, están operando dentro de las personas, y la Biblia usa la palabra atormentados. Y la palabra atormentados es oprimidos o daimo saimeni en el griego, que significa demonizados. Dice el capítulo 8 de Lucas, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, sanadas, curadas, rescatadas, liberadas, ¿de qué? De espíritus malos y de enfermedades. Espíritus de enfermedades. La Biblia también dice que aunque no todas las enfermedades vienen de los espíritus malos, muchas sí vienen de ellos. Al grado que son espíritus que producen cierta clase de enfermedades o alteraciones mentales o físicas en el cuerpo humano. Y dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios tenía esta angelita. Capítulo 9 de Lucas, del 37 al 42. Lucas 9, del 37 al 42. Al día siguiente, cuando descendía del monte, una gran multitud le salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Quiero que observen, que la gente en los tiempos de Jesucristo tenía conocimiento de espíritus demoníacos. Y sabía la gente en los tiempos de Cristo, cuando las enfermedades tenían más discernimiento que nosotros. Sabían muy bien que esos fenómenos eran atribuidos a espíritus malignos. Y este hombre le dice a Cristo, un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia, o sea, epilepsia, y le hace echar espuma, estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo volvió a su padre. Vean la palabra espíritu en el versículo 39. En el versículo 42, demonio, y en el 42, espíritu inmundo. Demonio, espíritu inmundo, son palabras o términos intercambiables y se refieren a las mismas personalidades espirituales del mal. Ahora finalmente tenemos nosotros que hay enfermedades hereditarias. Damas y caballeros, hermanos en Jesucristo, ¿cuántos de ustedes en la historia clínica familiar ha habido personas afectadas con retrasos mentales? No estoy hablando de hermanas o señoras que han tenido hijos mongoloides debido a que lo tuvieron después de los 45 años de edad aproximadamente, donde hay un alto índice de peligrosidad que el niño salga con problemas mentales. No me refiero a eso, me refiero a casos en tu familia de desquiciamiento, suicidios, tu hermano perdió la razón, tu papá se suicidó, tu abuelo se fue contra una barranca y se aventó y se despeñó, enfermedades crónicas, tienes a 2 hermanos en el hospital psiquiátrico, tu abuelo acabó en el manicomio. Quiero decirte que a través de tu familia corre una maldición.
cuando es continuo, cuando es hereditario, cuando se repite, cuando es algo permanente, es una maldición de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, por tener familia de brujos, tu abuela leía las cartas, tu bisabuelo le decían el novio de doña Pachita? En tu casa había brujería, te llevaron a ti a limpias y fuiste a las bolas de cristal y todas estas cosas en las que tú anduviste y permaneciste, las heredan tus hijos y hasta tu cuarta generación. Y tú tienes problemas psíquicos, a veces piensas que adivinas sueños y que sabes lo que va a pasar y tienes cosas de premoniciones y sabes que esta situación puedes leerla, por ejemplo, una Biblia con los ojos vendados, puedes poner las manos y leerla y puedes echar las cartas y adivinar la suerte y la bola de cristal. Esas son maldiciones. Y en esta mañana todos ustedes tienen la bendición y la maldición delante de nuestros ojos. Y Dios en esta mañana, una vez más, a sus propios hijos les dice: yo puedo levantarte y ponerte por cabeza y no por cola. Te puedo hacer que estés arriba y no estés debajo. Depende si tú en esta mañana, escúchame, te arrepientes. Arrepiéntanse de sus pecados, incrédulos y cristianos. Porque la iglesia, escuchen, las iglesias a nivel internacional se encuentran ahorita en Babilonia. Estamos en el Antiguo Testamento en tiempos de cautiverio. La iglesia está cautiva. Llenos de cristianos atormentados y llenos de cristianos oprimidos y sin victoria y débiles y orgullosos y chismosos y rebeldes y murmuradores y en contra de la autoridad y en contra de todo lo que se diga y se creen teólogos y se creen esto y por eso están usando también en los tiempos de Nehemías y de Esdras a reconstruir. Y escuchen, así como Dios en el Antiguo Testamento liberó solo a un remanente en esta época de la iglesia, solo un remanente será libre. Solo un pequeño remanente de todas las iglesias, porque la mayoría van en contra por su incredulidad y su desobediencia a la palabra de Dios. Y seremos pocos los que podamos entrar, pero con 2 o 3 es suficiente. Josué y Caleb fueron los únicos de 2 millones que entraron a Canaán, y de todo el remanente que regresó con Nehemías, no era ni el 10% de los que salieron y llevaron cautivos de Jerusalén a Babilonia y a Siria. Dios nos está dando la oportunidad, lo creo con toda mi alma, de que seamos libres antes de que Él venga. Que Él encuentre una iglesia libre, una iglesia sin mancha, una iglesia que le alabe, que se goce, que ya deje de fariseísmos y de tradicionalismos y de tonterías, y que sienta en su corazón la adoración, que se reconstruya el tabernáculo de David y que el pueblo de Dios tenga libertad para alabarle, para lanzarle con pandero, con salterio, con arpa, libres, porque Jesucristo nos vino a hacer libres. Y verdaderamente tengamos victoria en nuestras vidas, vidas gozosas, de armonía, de paz, de dirección, de satisfacción. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel que dijo: el día que conozcan la verdad los libertará. En esta mañana, sean libres, y eso solo tú lo puedes decidir. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por las bendiciones que están esperándonos en este momento. Ahí estás tú, Señor, sentado en tu trono todavía. Tu brazo no se ha cortado, sino que nuestros pecados han hecho y han impedido que tu brazo fuerte y poderoso nos bendiga. Nuestra desobediencia, nuestra incredulidad, nuestra rebelión, nuestra soberbia, nos puede esclavizar otra vez.
Pero tú eres el único ser en el universo, Jehová. Yahweh Shaddai, Tradash El Kadesh, el Espíritu y el Señor Todopoderoso, el que nos puede dar libertad. Estén libres con esa libertad que os dio Cristo y no estén sujetos al yugo de la esclavitud, dice el Señor. No se dejen fascinar, no se dejen hechizar. Sigan en espíritu y en verdad, y el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Padre Santo, te damos gracias por tu poder en esta mañana, y en esta mañana, Padre Santo, queremos orar por las personas que se sientan oprimidas mentalmente en este momento. Las personas que en esta mañana sean sinceras y honestas y reconozcan que su vida está caracterizada por la inestabilidad, la inconstancia, el desorden y la ansiedad mental. Sean libres en esta mañana en el nombre de Jesús. Sean libres en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo Él, Jesucristo, te puede libertar. Todos ustedes que en esta mañana quieran recibir a Cristo por primera vez, ahí desde tu lugar dile: mi Señor y mi Dios, creo en ti como la única solución para mi vida. He pecado contra ti. Las maldiciones que me han alcanzado porque me rebelé contra ti, porque vivo en rebelión contra tus mandamientos, por mi incredulidad. Creo que Jesucristo murió en una cruz por mis pecados, que dio su sangre por mí. Señor Jesús, libértame, sálvame Jesús, sálvame, sálvame de mis maldades, de mis herencias malditas y de todo el daño que Satanás quiere hacer en mi mente. Quiero ser gobernado por una paz, una armonía y un sentido de la vida, donde yo pueda verdaderamente alabarte y decir: tus misericordias son nuevas cada mañana. Te recibo, Señor Jesús, en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y los cristianos que en esta mañana se sientan oprimidos mentalmente, toma la autoridad en este momento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendemos y atamos cualquier espíritu de opresión, cualquier espíritu de angustia, cualquier espíritu de violencia, de suicidio que esté oprimiendo o esté en alguna persona que es hija de Dios. Suéltalos, Satanás, en el nombre de Jesús. Suéltalos en esta mañana, te lo ordenamos en el nombre de Cristo. Suéltalos, porque se están arrepintiendo en este momento, porque están quebrantados delante de Dios, y porque tú ya no tienes derechos legales contra ellos. Suéltalos en el nombre de Jesús. Quedas atado en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Padre, porque queremos un pueblo libre. Liberta a tu pueblo mentalmente, Padre. Libértalos de tantos traumas y de tantos prejuicios, de tantas tradiciones y de tanto pecado, para que podamos verdaderamente levantar manos santas y limpias a aquel que hizo los cielos y la tierra, a quien en esta mañana le damos toda la gloria, todo el poder, la sabiduría, por todos los siglos de los siglos. Aleluya.